Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo un verdadero honor en tener con nosotros a unos invitados que verdaderamente tienen mucho talante, especialmente en cuestiones electorales. Son buenos amigos, viejos amigos, sin ser viejos de edad, porque ya todos estamos llegando a Pénjamo. Pero tengo con nosotros al doctor José Domingo Méndez. Él ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos al doctor Enrique Borgo Bustamante, que ha sido vicepresidente de la República. Y tenemos al doctor Ricardo Cardona. Todos ellos son miembros de Concertación Democrática Nacional y tienen un proyecto interesantísimo y por eso es lo importante de este programa. Ese proyecto se llama Voto Informado y como estas elecciones son tan críticas para el futuro de El Salvador y de la democracia, así que vamos a tener el gusto de tener con nosotros 3 analistas de altos quilates para describir este proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad que nos da como Concertación Democrática de poder llegar al pueblo salvadoreño y tratar de influir, y como usted lo acaba de decir, las elecciones del 4 de marzo, principalmente más de que la del marzo del 2019, son cruciales para definir el futuro del país. Es necesario tener una asamblea legislativa bien conformada, con gente responsable, capaz, probos los diputados, y una asamblea que verdaderamente represente al pueblo y que pueda tomar las grandes decisiones que le corresponden como asamblea legislativa, cuál es la elección de los funcionarios de segundo grado. Gracias por la invitación, Alfredo. Yo quiero hacer un breve prólogo respecto al nacimiento de nuestra organización. Nuestra organización, que quede bien claro, se llama Concertación Democrática Nacional. Tenemos aproximadamente 12 años de haber nacido, porque primero surgimos como un movimiento que se llamaba originalmente tenía RIN, era el movimiento, pero después nos convertimos en Concertación Democrática Nacional. Concertación Democrática Nacional, como dicen sus estatutos, es una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa. Ni partidaria. Ni partidaria, sí, cuyos fines y objetivos son contribuir al perfeccionamiento y fortalecimiento del Estado democrático de derecho y la defensa de las libertades a través de seminarios, conferencias, talleres, foros y cualquier otra dinámica que se requiera para este fin. Investigar, generar debates, hacer propuestas de solución a los problemas nacionales y contribuir a la reconciliación del pueblo salvadoreño, facilitando propuestas de acuerdos entre las distintas tendencias sociales, políticas y económicas. Nuestro esfuerzo es grande porque nuestra organización, como todas las de la sociedad civil, somos carentes de suficientes recursos para impulsar este tipo de proyectos, pero haciendo grandes esfuerzos y con la contribución de ciertos patriotas salvadoreños, pues vamos siguiendo adelante porque considero que es importante las próximas elecciones. Nosotros tuvimos en nuestros orígenes el año 2007, impulsamos un pacto de nación, para lo cual convocamos a todos los partidos políticos existentes en la época y lamentablemente que ese es el problema de los pactos que tratan de conformarse en nuestro país. Convocamos a todos los partidos políticos donde íbamos a firmar unos compromisos vitales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el país. No se los voy a enumerar en este momento, pero creo que están ahí en el documento que le he dejado, Alfredo. El 2007 convocamos a todos los partidos políticos
y no llegaron. Eso fue el 2007. Solo llegó, quiero hacer constar, que llegó el FMLN. El 2008 convocamos a un nuevo pacto, nosotros le llamamos un acuerdo de fidelidad a la Constitución. Convocamos también a todos los partidos políticos y ya en ese entonces estaban los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos políticos. En la convocatoria y por llamadas personales que yo le hice a los candidatos a la presidencia y a las cúpulas de los partidos, se comprometieron fielmente a llegar a firmar el acuerdo de fidelidad a la Constitución. Teníamos testigos importantísimos, el representante del PNUD, estaba el doctor René Fortín Magaña como miembro de la sociedad civil, estaba el representante de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Era un cuerpo de testigos de honor para que presenciaran la firma de un documento tan importante como eso. Lamentablemente, tampoco asistieron. En ese entonces ya era candidato Mauricio Funes. Él es el único que asistió, pero para nosotros la importancia que tenía el acuerdo de fidelidad a la Constitución era el compromiso que tuvieran para el futuro inmediato todos los partidos y sus candidatos. Lamentablemente, ese esfuerzo fue un esfuerzo fallido para Concertación Democrática Nacional y no pudimos lograr lo que queríamos. Desde entonces hemos estado en la lucha por el fortalecimiento de la sociedad civil. Hemos tenido contactos con otras organizaciones de la sociedad civil porque la idea nuestra es la conformación de una sociedad civil totalmente conformada e integrada por todos los movimientos ciudadanos. Recientemente, nosotros como Concertación Democrática Nacional, Alfredo, también hemos hecho la lucha desde Aliados por la Democracia. Aliados por la Democracia, usted recordará que nace prácticamente desde la fecha en que quiso introducirse al famoso decreto 743, que por la gran unidad de la sociedad civil logramos que ese decreto no entrara en vigencia. Y la Sala de lo Constitucional. Desde luego, la Sala de lo Constitucional. Pero el decreto fue revocado, no entró en vigencia por la férrea oposición de la sociedad civil. Correcto. Desde entonces hemos estado nosotros, porque Aliados por la Democracia también está constituida por varios movimientos de la sociedad civil, en cuenta Concertación Democrática Nacional. Hemos hecho la lucha desde entonces, o sea, desde el 2010 tenemos 6 años de estar en Aliados por la Democracia. Actualmente constituimos otro movimiento, también muy fuerte y que está causando un impacto positivo para el desarrollo político del país, que se llama Defensa Ciudadana de la Democracia, DECIDE. Entonces también estamos vigilando el proceso, estamos interviniendo en todos los temas que nos preocupan a todos los salvadoreños y ahí estamos nosotros como Concertación Democrática Nacional. Lo que pasa es que en DECIDE resolvimos, por acuerdo unánime de todas las partes y de todos los que formamos parte de DECIDE, que cada institución que formara parte de DECIDE tuviera un proyecto, es decir, que no estuviéramos comprometidos únicamente con lo que dijera DECIDE, sino que teníamos cierta identidad cada institución. Por eso es que nos ve hoy a Concertación Democrática Nacional desarrollando nuestro propio proyecto. Y el proyecto nuestro es el voto informado, el voto inteligente, el voto positivo. Queremos inducir, Alfredo, como usted lo sabe y lo sabemos aquí con el doctor Borgo y Ricardo, que hay una apatía evidente en la población de no querer ir a votar. Han perdido la confianza en los partidos políticos, han perdido la confianza en los líderes políticos, han perdido la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, y lo cual como Concertación Democrática Nacional consideramos que es un error. No es nada inteligente realmente abstenerse de ir a votar. Entonces, entonces nosotros lo que principalmente estamos impulsando es
sacudir a esta gente y que comprenda que es crucial cambiar el actual estado de cosas, porque de lo contrario creemos que vamos definitivamente al barranco, como se suele decir. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes que es un error el abstenerse de votar y el abstenerse de participar. Ahora, esta desconfianza de los diferentes elementos que usted ha hablado es una desconfianza muy bien merecida. Y me gustaría preguntarle, doctor Borgo, usted que conoce muy bien la génesis de lo que es el Tribunal Supremo Electoral y cómo se ha venido gestando. Yo le he puesto de apodo al Tribunal Supremo Electoral guardianes de la partidocracia. Me gustaría que usted nos hiciera un esbozo de lo que es el historial de este desastre. La verdad es, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de poder estar contigo, Ricky, y además pues estar en presencia de nuestros conciudadanos para que oigan nuestras opiniones y se pongan a meditar. Ya lo que va a decir el doctor Méndez, lo primero hay que ir a votar. Correcto. Y después vamos a seguir viendo eso. Pero yo la primera vez que fui a votar fue en 1950, pero conozco cómo vinieron las votaciones de 1945 y 1939. Ahí paro de contar porque en el 86 del siglo anterior no estaba ni en circulación. Y entonces todos esos sistemas de votación siempre fueron por partido político. Es decir, nunca se había identificado a los candidatos, sino que se votaba, y estoy hablando particularmente para la Asamblea Legislativa, que era el órgano intermediario que servía después para elegir a todos los funcionarios de segundo grado, o más bien elecciones de segundo grado para funcionarios tan importantes como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Central de Elecciones, entonces la Corte de Cuentas, etc. Toda esa época lo que sucedía es que se votaba por partido. Y así continuó la situación y llegamos a 1983 y en la Constitución del 83, por distintas circunstancias políticas, pretendiendo defender la democracia vía los partidos políticos, para que ese fuera el único instrumento para llegar al poder, pues con esa finalidad muy sana se estableció que era el medio para llegar a ejercer los derechos de los ciudadanos. Pero en el 83, al establecer eso, pues estábamos santificando todo ese sistema que había venido del voto por partidos políticos. Y así ha continuado. Llegamos nosotros y la disposición está vigente y todo el sistema ha continuado voto por partidos políticos. Sin embargo, ya en el año 2009, a raíz de esta situación que no tiene sentido, porque el derecho al sufragio pasivo, a ser votado, es del ciudadano, y el derecho al sufragio activo es para un funcionario en un cargo determinado. Entonces se planteó por el doctor Ulloa una demanda de inconstitucionalidad para que esa situación que antes ni se sabía por quién se votaba, las listas que se enviaban primero al Consejo Central de Elecciones y ya en esos años al Tribunal Supremo Electoral, no las conocía nadie. Entonces resulta que se seguía votando por partido político y el partido político realmente ya había preseleccionado a quienes eran los candidatos. Era un voto por la cúpula. ¿El voto? Por la cúpula partidaria. Es que se votaba por la bandera. Pues sí. Y allí, como ya estaba decidido previamente por la cúpula partidaria. O por los dueños del partido. O por los que hacían la última lista. Ya estaba decidido quiénes eran los candidatos. Entonces era por eso que uno votaba y ni siquiera sabía por quién. Esa es la triste realidad. Entonces, a partir de eso, entramos en un periodo que para el 2012, definitivamente lo primero que resuelve la Asamblea Constitucional es, no, esa lista tiene que aparecer en la papeleta de votación.
y ustedes van a votar por los candidatos, por las personas. Por rostro. Pero allí vino un problema, de los partidos políticos, siempre se votaba por los partidos políticos y era una lista cerrada, pero la dejaron, antes era bloqueada, pero ahora la dieron desbloqueada. ¿Qué quiere decir? Que uno dentro de la lista esa hacía su propia lista. Y entonces por eso Ana Vilma Albanés, llega a ser la más votada y la número 1 entre los candidatos por Arena, y así hubo otros. Naturalmente ese factor era solamente lo que se llama un voto de preferencia, pero seguíamos votando por partido político. Como hubo esa situación, pues con el doctor Méndez y distintas personas, gestionamos el voto por candidatos independientes, el voto cruzado. Se hicieron modificaciones, particularmente en el año 2016, que están en la ley, en el Código Electoral, y que parece ser que muchísimas personas no las conocen, y ahí se introdujeron modificaciones. Entonces, ya la lista cerrada y bloqueada, a la que antes uno pudo haber votado y escoger las preferencias, en realidad permitió que se votaran por otros candidatos. Pero eso vino y creó un problema en la votación, y es de que por un lado se votaba, si uno votaba por un partido, y está así, o por la bandera, o por todos ellos, vota por una planilla, y por otro lado el voto por planilla se confronta con el voto cruzado, el voto individual. Entonces hay un conflicto que para resolverlo las autoridades acá decidieron que se iba a fraccionar el voto, lo cual no tiene ningún sentido. Uno vota por un candidato para tal cargo, y si son 10 los cargos, vota por un voto por cada uno. Ya vamos a llegar a la solución de ese problema. Correcto. O sea, porque la verdad es que aquí yo creo que todos nosotros preferimos las soluciones y no las salidas. Seguro. Ya me hicieron señal de corte, Ricardo. En el próximo segmento empiezo con usted para que me describa los 3 ejes principales de este movimiento que ustedes tienen. Perfecto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ricardo, por favor descríbanos los 3 ejes de este movimiento que son interesantísimos. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecidos también por tener la oportunidad de presentar este proyecto. Nosotros tenemos un programa estratégico que tiene 3 ejes fundamentales. El primero, que es el de formación ciudadana, nos parece que es una necesidad y un deber de las organizaciones de la sociedad civil contribuir a informarle a la población cómo ejercer sus derechos y sus deberes ciudadanos. Hace falta mucha información, el mismo tribunal no ha dado suficiente información ahora y hay gente que no sabe cómo votar. Entonces consideramos que la formación ciudadana es un objetivo fundamental a cumplir. Dentro de eso hemos desarrollado este proyecto que se llama Voto Informado, porque de manera informada uno vuelve el voto inteligente. Y ese voto inteligente se vuelve efectivo para poder incidir en un cambio de rumbo del país, etcétera. Entonces, ese proyecto está dentro de ese eje. El segundo eje que tenemos es el eje que da vida al gran programa que es el de auditoría ciudadana, con una especie de observatorio ciudadano, donde estamos trabajando en la conformación de un sistema de indicadores que permitan, de alguna manera, medir el comportamiento ciudadano de las organizaciones y de las personas. Por ejemplo, las estructuras, cómo se toman las decisiones, si esas decisiones están acordes a la ley o no, qué tipo de información brindan cuando se solicita, cuál es el grado de profundidad de su rendición de cuentas, etcétera. Una serie de indicadores que nos permitan de alguna forma comparar en el tiempo si las organizaciones han avanzado o no. Y dentro de eso queremos lanzar también a poco tiempo una especie de premio nacional
a la práctica democrática para organizaciones y para personas que contribuyen con esos objetivos de concertación democrática nacional. Y el tercer eje es un eje de investigación democrática y ciudadana, donde estamos buscando la posibilidad de firmar convenios con universidades, con centros de investigación en Centroamérica y afuera, en Europa y en todos lados, en Estados Unidos, para poder de alguna manera desarrollar académicamente los temas que alimentan a estas grandes decisiones democráticas y ciudadanas, para poder, digamos, con eso darle vida a los otros proyectos que estamos trabajando, darles un sustento académico, científico, técnico a todos los otros proyectos que estamos trabajando. Y estamos convencidos de varias cosas con esos tres ejes. Primero, que vivimos una situación dramática en seguridad, en economía, en salud. Es algo que todos lo vivimos, no necesitamos hacer gran apología, digamos, de los acontecimientos que estamos viviendo en todos los campos. Y entonces consideramos que la ciudadanía debe estar suficientemente informada para involucrarse en la posibilidad de incidir en su futuro. Todos conocemos personas que tienen que arriesgar su integridad y su vida para irse a Estados Unidos. No hay empleo, por ejemplo. La gente, yo estoy seguro que cualquier persona prefiere tener un empleo para poder comprar unos zapatos que simplemente recibir los zapatos o los uniformes escolares. Muy bien que los reciba, ¿verdad? Pero esos son programas que, sumados a otro montón de políticas y de estrategias, pueden sumar, pero sustituir a otras cosas por eso nos parece que no es lo correcto. Entonces las personas tienen que conocer a profundidad su situación y exigir, digamos, las oportunidades para el desarrollo emprendedor, la búsqueda, la posibilidad de obtener un trabajo, de insertarse al mercado de trabajo, las posibilidades de obtener información, de obtener educación formal y de obtener capacitación técnica, etcétera. Entonces ese es un poco el esquema de nuestra visión estratégica. Antes de darle la palabra al doctor Méndez, quisiera hacerles una humilde sugerencia. En los Estados Unidos hay una entidad que se llama Legislative Watch, que significa vigilancia legislativa. El propósito de eso es llevar un récord de votación de cada miembro del Congreso. Primero, para hacerlos evidentes si cumplen o no cumplen. Correcto. Y segundo, para que no mientan sobre su inclinación, ¿verdad? Porque hay unos que están contra el aborto, pero votan a favor del aborto. Así que esa es mi humilde sugerencia, que tal vez lo incorporen a su proyecto. Por supuesto. Doctor, yo hablaba de lo merecido que es la falta de confianza de la partidocracia, de los actores políticos y de la clase política. Por favor, hágase un análisis sobre eso. Alfredo, yo estoy de acuerdo y ahí en Concertación Democrática Nacional estamos conscientes que la gente no quiere ir a votar. Y no quiere ir a votar porque no le ha generado a través de años, yo no digo que en los últimos 10 años, sino que siempre se ha generado una desconfianza en los actores políticos, en los partidos, en los candidatos, en el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces todo eso ha creado una desconfianza justa en la población. Justificada. O justificada. Pero precisamente ese es el objetivo de nosotros. Claro. Impulsar el voto y tratar de impulsar a esta gente de que se olvide de esa situación dramática que se ha vivido a través de los sistemas políticos de este país, porque yo realmente entiendo el porqué de la desconfianza. Si usted habla con un joven o un adulto, le dice, bueno, ¿y para qué voy a ir a votar si es más de lo mismo? Entonces, esa desconfianza es la que nosotros tenemos que combatir. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no logramos liberar de esa atadura que tienen los ciudadanos, vamos a caer en un sistema muy peligroso. Por ejemplo, yo mencionaba, porque nosotros ya tenemos este proyecto, Alfredo, en medio de mi exposición, ya estuvimos en San Salvador, estuvimos en Aguachapán, en Santana, estuvimos en Santa Tecla la semana pasada y vamos a San Miguel. Queremos movilizar a la gente para que comprenda que es básico y fundamental, porque las elecciones son cruciales.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estudios de PNUD nos reflejan y nos dicen que en estos países, voy a mencionar al mío, en estos países, que es lo que nos preocupa a nosotros que nos consideramos demócratas y que creemos en el sistema democrático, republicano y representativo, no, estamos en contra de cualquier tipo de dictadura, de izquierda o de derecha. Nos preocupa porque estos programitas, el PNUD lo que dice es que en estos países le preocupa más la situación económica de los ciudadanos que la democracia. Entonces, estos países están dispuestos a sacrificar la democracia en aras de su bienestar económico. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tiene el partido de gobierno unos programitas que se llama el Buen Vivir, regalan zapatos, regalan leche, pero esa gente, si la comprometen a no votar o a votar por ellos, entonces ponemos en peligro la democracia de este país. Porque ¿qué va a ocurrir aquí? Mire, por seguir con esos programas populistas o demagógicos, podemos llegar al caso de Venezuela, en que habían regalitos, habían prebendas, pero ¿qué está ocurriendo hoy? Están ayudando o han ayudado a consolidar la dictadura en Venezuela y se está propiciando un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia. Y han empobrecido. Y han empobrecido Venezuela. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Nosotros no tenemos para dónde agarrar. A los países vecinos están igual o peor que nosotros. Entonces nosotros, como dice el PNUD, queremos combatir esa posición que han optado los ciudadanos nuestros de que, bueno, la democracia, aquí por ejemplo, con el perdón de nuestros humildes ciudadanos del campo, que también culpa del Estado, carecen de alguna educación y alguna cultura, nos preocupa porque defender la sala de lo constitucional, posiblemente ellos no entiendan o no quieren entender qué es eso. Ellos, por ejemplo, hablarles de la división y la separación de poderes, ¿verdad? Y hablarles de Locke y de Montesquieu, y hablarles de que la separación de poderes es base fundamental de la democracia, pues son temas que académicamente pues son comprensibles, pero para nuestra gente, la gran mayoría de nuestra gente lo que entiende es la inseguridad, bueno, claro, la falta de recursos para poder sostener su familia, pues es importantísima, pero reitero, eso pone en peligro el funcionamiento de la democracia por la cual estamos aspirando todos los buenos salvadoreños, Alfredo. Antes de darle la palabra al doctor Borgo, quiero hacer la aclaración. Yo me muevo mucho en el campo y déjenme decirles que quizás algunos de los mejores ejemplos de decencia y de sabiduría lo he encontrado en las áreas rurales. Y yo le tengo un profundo respeto al ciudadano del campo. Y yo creo que quizás lo que nos hace falta es saber poner en contexto, un contexto claro, sencillo, de lo que está sucediendo, pero más importante aún, de lo que nos puede suceder. Correcto. Doctor Borgo. Sí, Usted explicó muy bien los vicios electorales en que hemos caído. Que hemos caído en la partidocracia y hemos enriquecido a la clase política, se ha empobrecido a El Salvador. Y a mí me gustaría hablar de soluciones. Y humildemente, de nuevo, creo que la verdadera solución en el aparato legislativo es la distritación del voto. Definitivamente, sí. Yo creo que todo el sistema hay que revisarlo. Que aquí estamos realmente en primer lugar con las estadísticas de la población, que el sistema de voto es proporcional a la población para la elección, particularmente de diputados. Entonces, todo eso, y tenemos una configuración por departamentos que en realidad allí comienza el problema, porque el número de diputados que surgen de cada de estos distritos electorales, que son los departamentos, ya son diferentes.
Entonces, y a pesar de que el número de habitantes, 125,000, 100,000, lo que sea, definen cada diputado, resulta que hay concentraciones aquí en San Salvador y en el área central, pues está la mitad de los votantes del país. Y indudablemente de aquí se concentra la mayoría de los representantes del pueblo. Nuestra preocupación, y perdón, pero siento yo es de que estamos a las puertas de una elección que no podemos negar lo que es la realidad práctica, es de que se va a votar por partidos políticos. Ese es el grave problema. No existe ese voto por personas que van a desempeñar los cargos. Entonces, nosotros tenemos ideas tal vez muy progresistas, tal vez buenas para Suiza, pero las ponemos en las leyes y resulta que en su aplicación en realidad dejamos huecos que hacen posible el fraude. Esa es la principal preocupación. Echa la ley, echa la trampa, mi querido doctor. Sí, así es. Pero ¿quiénes hacen la ley? Entonces, y quienes hacen la trampa también. Esos son los que tenemos que elegir. Entonces, ese es el problema central, porque hecha la ley, como ya está en este momento, el sistema de cuoteo es una realidad, no podemos negarlo, ¿verdad? Entonces, todas esas realidades implican que nosotros, todos esos principios maravillosos de voto por rostro y todo lo demás, son excelentes, pero llevamos la de perder si nosotros nos vamos por ese camino. Porque los que van a votar por partido, el voto duro, ese se va a mantener. Y si yo voto, en realidad, voto cruzado, y esta es mi opinión personal, y voto por voto por un partido 10, y voto 2, 3 en diferentes partidos. Resulta que aquí estamos como en un campeonato nacional de cualquier deporte, en que en realidad yo estoy armando el equipo, pero estoy votando como que fuera a armar una selección nacional. Y voto por otros que no me van a atender a mí, sino que a la orden de su partido. Ese es el punto central. El problema, doctor, es cuando compran al árbitro, que de eso quiero hablar en el próximo segmento con usted, Ricardo, porque el Tribunal Supremo Electoral, alias guardianes de la partidocracia, nos pueden entregar a un sistema autoritario, así como ha sucedido en Nicaragua, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es un multimillonario con una multimillonaria mansión en España, condenado por los Estados Unidos por corrupto, y ahí está muy bien, gracias, en Nicaragua, disfrutando de sus millones. Eso es lo que nos puede suceder aquí en El Salvador. En el próximo segmento me gustaría su análisis, Ricardo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Ricardo, por favor, háganos un análisis de los guardianes de la partidocracia. Pues a nosotros nos preocupa el proceso electoral por varias razones. Hay una serie de reformas legales que se han hecho que no son, digamos, una visión integral, sino que es como ir poniendo parches o ir corrigiendo algunas deficiencias, pero a la larga se vuelve un problema mayor, como señalaba el doctor Borgo. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un análisis serio y para eso implica tener diputados verdaderamente responsables con todas estas características que nosotros decíamos. Por ejemplo, aquí la Sala de lo Constitucional ha tenido que corregirle la plana a la Asamblea, por ejemplo, y la Asamblea a veces ha interpretado de alguna manera y de alguna forma también ha modificado la cuestión. El propio tribunal se ha recompuesto en alguna medida
por algunas disposiciones reglamentarias que no estaban adecuadas y ha tenido que cambiar sus miembros. Se han hecho tarde las licitaciones. El Ministerio de Hacienda le recortó el presupuesto de alguna manera al Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea Legislativa retardó la aprobación de ese presupuesto y le hizo otras modificaciones. El tribunal mismo ha sacado tardísimo las licitaciones y terminaron contratando una empresa muy cuestionada y combinándolo con equipos de otro lado que se tardaron más de la cuenta en llegar, y la propia empresa esta ha dicho que no se hace responsable del funcionamiento de los equipos. Entonces es un desorden realmente a días de las elecciones. Ojalá no estén matando su chucho a tiempo. Entonces exactamente, a nosotros nos preocupa que a días de las elecciones no hemos visto una campaña del Tribunal Supremo Electoral informándole a la gente, por ejemplo, si usted vota por una bandera y por un candidato de otro partido, su voto es nulo. Ese tipo de cosas, cuáles son las posibilidades de anular el voto, cuáles son las posibilidades reales que tiene la gente para votar. Y nosotros se lo explicamos a la población de una manera que tratamos de hacerlo muy sencilla. Decimos, mire, si en 10 votos, si 10 personas votan y supongamos que los dos partidos más grandes sacan 40 y 30%, la diferencia es un voto. Y ese voto puede ser nulo, se puede perder, se puede manchar, entonces quedan empatados. Pero si van 100 personas a votar, ya son 10 votos. Es más difícil de manejar. Si son 1000 personas las que votan, ya son 100 votos. Y de esa manera, si la sociedad civil se involucra yendo a votar, hace más difícil cualquier manejo, digamos, discrecional o no adecuado de lo que puede ser el conteo de los votos. Por eso para nosotros es importantísimo que en primer lugar la gente vaya a votar. Sí. En segundo lugar, que se informe adecuadamente y que decida, bueno, yo estoy bien, mi seguridad, mi familia tiene trabajo, todos estamos felices y contentos, tengo posibilidad de desarrollar mis negocios, tengo salud para mis enfermos, para mis ancianos, tengo escuelas para mis hijos, para mis nietos, universidades. Yo estoy feliz, entonces yo voy a votar adecuadamente a ese criterio. Sí. No quiero eso, estoy complicado, la salud me tiene complicado, la economía no me da, entonces tengo que buscar yo otras alternativas. Probablemente no tengamos la mejor alternativa, como decíamos el otro día, que le causó un poco de gracia a la gente. Decíamos, mire, si nos vamos a ahorcar, escojamos el palo más bonito, por lo menos en el que nos vamos a ahorcar. Y hay diferentes opciones, ¿verdad? Se puede mejorar la cosa, probablemente no darle una solución, pero consideramos que en la medida que la sociedad civil, la sociedad que está desencantada, que está indecisa, los intelectuales, la clase media, etcétera, y la población en general, que vaya a votar y que tome una decisión por su futuro, por su familia y para recuperar el rumbo del país. Y ahí solo me gustaría decir una cosa que yo creo que es importante que la población lo sepa. Siempre decimos nosotros que cualquier gobierno tiene el derecho de escoger su esquema, su modelo económico. Pero yo me pregunto y nosotros nos preguntamos cuál es el modelo de acumulación de capital que nos permite generar inversión, riqueza y empleo. Le apostamos a las maquilas, a la construcción, a la agricultura, a la industria, a la tecnología, a la innovación. No sabemos cuál es el modelo económico que tenemos ahorita. Entonces, la gente tiene que decidir, ¿verdad? ¿Quiere seguir en eso, ¿verdad? Y arriesgarse a lo que le pueda pasar o quiere cambiar? Entonces, busque quién le garantiza cambiar. Investigue a la gente, que sea gente honesta, que sea gente capaz, con experiencia, etc. Ese es un poco el mensaje que nosotros tratamos de mandar. Doctor, usted ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Ese esquema económico y social está consagrado en la Constitución de la República, basado en principios y derechos de la ciudadanía. Por ende, y aquí voy, la Sala de lo Constitucional es un cuerpo vital para la preservación de la democracia en El Salvador. Quisiera que nos explicara, doctor, en su opinión, cuál es la mejor manera de proteger una Sala de lo Constitucional tan buena como la que tenemos ahorita. Alfredo, yo puedo hablar con mucha propiedad de ese tema, porque vamos a caer en lo que está ocurriendo hoy en las elecciones al interior de la Federación de Abogados y del Consejo Nacional de la Judicatura. Usted sabe que la intención de la toma total del poder empieza por ahí. Por ahí ha empezado.
la sala de lo constitucional, que a veces mucha gente algunos no lo entienden o no quieren entenderlo. La sala de lo constitucional es la que ejerce el control constitucional del poder. Entonces, esta sala pues no le cae bien a aquellos que quieren la toma del poder total. De un lado y de otro. De un lado y de otro. Entonces la sala donde percibe que hay una violación a la Constitución, pues la sala está en la obligación de declararlo, desde luego. Tiene que ser la instancia de parte, porque la sala no resuelve de oficio. Pero lo peligroso que estamos viviendo hoy es que usted se habrá dado cuenta que ahorita esta asamblea tiene que elegir a la sala de lo constitucional, sustituir a esta, bueno, además de las otras instituciones, ¿verdad? Tiene que elegir a la Corte de Cuentas, tiene que elegir al Tribunal Supremo Electoral, tiene que elegir, por supuesto, la sala que más nos interesa. Entonces, hay una tendencia, ¿cuál es el 743? Hay una tendencia a paralizar a la sala y su acción y sus actividades. ¿Por qué esta sala no le cae bien a este gobierno? Precisamente porque no quieren entender de que la sala sí puede ejercer el control constitucional del poder. Ahorita se está dando una cosa terrible en los abogados. Les toca elegir a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Federación y por parte del Consejo. ¿Qué está pasando en la Federación de Abogados? Nosotros estamos pendientes de eso desde DECIDE, desde Aliados por la Democracia y Concertación Democrática Nacional. ¿Qué está pasando ahí? Había un reglamento en la Federación de Abogados que determinaba y fijaba que los candidatos para ocupar el cargo de magistrado de la Corte tenían que ser independientes, sin vinculación partidaria. ¿Qué están haciendo ahora arbitrariamente? Revocaron el reglamento y ya permiten que vayan candidatos que no solo está probado que tengan, no solo está demostrado que tienen filiación partidaria, sino que la misma sala ha declarado inconstitucional su nombramiento. Eso me parece verdaderamente monstruoso. ¿Por qué? Porque quieren paralizar a la sala con gente que tenga filiación partidaria, en este caso del partido de gobierno. Entonces, la independencia es fundamental. Por eso es que nosotros estamos impulsando el voto informado, que la gente verdaderamente se entere quiénes son los que verdaderamente tienen la intención de retroceder en materia de la construcción de la democracia y la ciudadanía. Tiene que enterarse bien para que sepa por quién va a votar. Ahora, el voto inteligente, el voto efectivo, esa es la lucha que tenemos nosotros, porque de esta asamblea depende la elección de la próxima sala. En el caso nuestro, cuando yo fui presidente de la Corte Suprema de Justicia, honor a quien honor merece, fui electo por unanimidad presidente de la Corte y yo no tuve injerencia de ninguno de los otros dos poderes del Estado. Ahí estaba el doctor Borgo, que era vicepresidente de la República. No tuve injerencia en ninguno de los otros poderes del Estado en las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces, por eso a nosotros nos preocupa la futura conformación de la Asamblea Legislativa. Es vital, porque si hay la composición de la Sala no es lo suficientemente fuerte y no esté bien conformada, corremos el peligro que la organización política que quiera tomarse la mayoría dentro de la Asamblea, precisamente va a seguir los lineamientos de nombrar más los candidatos que no sean además lo suficientemente probos, que no sean honrados, que no sean capaces, sino que los va a nombrar con filiación partidaria, que favorezca los designios o los propósitos que tienen de aniquilar a la Sala de lo Constitucional. Por eso es fundamental que la Asamblea Legislativa está bien conformada. Esa es nuestra lucha, y tratar de sacudir a la gente de que comprenda que no obstante los defectos del pasado, no obstante que no inspiran confianza a los políticos y el sistema político, si nosotros no cambiamos de inmediato el futuro, este país se va totalmente al caos. Doctor Borgo, quizás un análisis final, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero
es importante los mensajes básicos de este programa. ¿Cómo no? Sí, yo siento de que, siguiendo la línea de pensamiento que decía el doctor Méndez, todo funcionario público tiene que jurar cumplir la Constitución para tomar posesión de sus cargos. Y los funcionarios públicos que vienen de inmediato, el mes que viene, son los diputados. Después de los diputados vienen las elecciones de esos otros órganos del Estado que va a hacer en el futuro ese órgano legislativo. Entonces, ¿cómo puede ser candidatos a cualquiera de los puestos de funcionario público quien tiene una ideología que pretende que desaparezca la separación de poderes, desaparezca realmente esa vida de que el pueblo puede votar y escoger a sus mandatarios, que desaparezca todo el sistema democrático? Yo voy a ser quizás más específico en este sentido, porque yo creo que esa prohibición o esa idea que la Sala de lo Constitucional ha tenido para los magistrados también debe aplicarse a todos. Es decir, son todos los funcionarios públicos que no están de acuerdo con los principios de la Constitución. ¿Cómo es posible que esos funcionarios van a regir el país? Para mí eso debe ser una regla esencial. Y para ser concreto, todas las demostraciones de este gobierno y del anterior han sido precisamente en ese sentido, de hacer desaparecer la balanza de poderes, de hacer desaparecer la separación, de tener una organización vertical como la tiene su propio partido. Entonces, la verdad es que yo creo, y para concluir, uno, que hay que ir a votar; dos, que hay que demostrar con ese voto que no puede ser por quienes no respetan ese sistema constitucional democrático. Eso es condición indispensable para salir del agujero en que estamos. Y segundo, ¿qué viene el otro problema? El otro problema es, criticamos el sistema de voteo y todo lo demás, estamos de acuerdo, pero también tenemos la realidad que aparte también de este partido, hay otros juegos también que se prestan para esas luchas contra la democracia y con el sistema constitucional. Y los famosos pactos. Y peor aún, los pactos a espaldas del ciudadano. Exacto. Brevemente, Ricardo, porque ya se nos está terminando el tiempo. Gracias. No, definitivamente nuestro llamado a la gente a que vaya a votar. En primer lugar, no importa, el voto nulo es un castigo moral a los partidos. Además dicen, mire, les pagan a los partidos por mi voto, pero el castigo que vamos a tener si no votamos es peor. Entonces hay que ir a votar. Es suicida. Correcto. Es suicida. Sí. Bueno, yo creo que este ha sido un programa de lujo. Yo les agradezco a ustedes el honor que me han hecho en haberlos tenido en este programa. Creo que el ciudadano salvadoreño ha obtenido de ustedes mucha sabiduría, mucha información, y yo les agradezco el esfuerzo que están haciendo por la formación ciudadana, la auditoría ciudadana y la investigación democrática. Así que muchísimas gracias. Como salvadoreño me siento no solo honrado, sino que agradecido. Gracias Alfredo, gracias. por la Muy oportunidad. Esperamos que no sea la última vez. No, por supuesto, si la lucha empieza. Así es. Sí, y esta lucha inmediata es la primera. Sí. Es que Porque después Es la primera batalla Es de esta guerra. no es la Porque guerra. después seguimos con las Claro, presidenciales. presidenciales. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.